En el Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía, CETACUA, trabajamos para que la estrategia, la competitividad y la innovación contribuyan a hacer de la acuicultura y los alimentos del mar una alternativa sostenible y saludable para la sociedad. Cubrimos las necesidades de I+D+I a todos los niveles, en los distintos procesos técnicos y productivos. Nuestra investigación aplicada está orientada a los resultados con un fuerte compromiso social y en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Nuestra ubicación en el puerto de Santa María nos sitúa en una posición inmejorable de la provincia de Cádiz en España para el desarrollo de servicios y proyectos centrados en la economía azul. Contamos con un patronato compuesto principalmente por productores acuícolas, proveedores de tecnología y servicios e instituciones públicas y asociaciones que contribuyen a la definición de nuestra estrategia y actúan como elemento dinamizador esencial en los procesos tecnológicos y de innovación que desarrollamos. En CETACUA contamos con un grupo de investigadores altamente cualificados y con el equipamiento más innovador conectado a las últimas tecnologías de la información y comunicación, lo que nos permite ser versátiles y eficientes en el éxito de proyectos, ensayos y estudios. Trabajamos en las áreas específicas de nutrición y diversificación, bienestar animal, sanidad animal y macroalgas. A través de nuestros servicios experimentales, optimizamos técnicas de cultivo, validamos nuevas fórmulas de alimentos para acuicultura e ingredientes funcionales. Abordamos los desafíos de la sanidad animal en base a modelos propios estandarizados y desarrollamos métodos de cultivo de algas. Estos servicios se realizan en nuestras propias instalaciones, lo que nos permite adaptarnos a cualquier necesidad de los estudios requeridos, tanto con especies marinas como continentales. Apoyamos a través de la innovación a las industrias alimentarias de la pesca y la acuicultura para alcanzar el objetivo estratégico de máximo aprovechamiento de las materias primas a través de la elaboración de productos residuo cero. En nuestra planta piloto de transformados, trabajamos en la optimización de los procesos productivos de la industria alimentaria a través de actuaciones dirigidas a diversificar la oferta y atender las nuevas demandas de consumo. Contamos con una amplia experiencia en la gestión y ejecución de proyectos de I+D+I internacionales, nacionales y regionales, así como en la transferencia sectorial de resultados. Esto nos sitúa en una posición de liderazgo para participar en licitaciones públicas vinculadas con el desarrollo de proyectos de I+D+I y la creación de consorcios de ámbito nacional e internacional. El equipo que compone CETACUA cuenta con la experiencia y las herramientas para acompañar en la consecución de los objetivos más ambiciosos de la acuicultura y los alimentos del mar. Estamos preparados para prestar nuestro conocimiento técnico en cualquier punto de la cadena de valor, desde el proceso productivo hasta la presentación de los productos en la mesa de los consumidores. Sabemos la importancia de garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental que se espera de los productos de la acuicultura y de los alimentos del mar en los próximos años. Por ello, desde CETACUA, Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía, trabajamos cada día con el firme propósito de revolucionar el sector de la acuicultura y los alimentos del mar a través de la innovación y el desarrollo tecnológico. CETACUA, Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía. CATEC, Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, es el mayor centro tecnológico aeroespacial privado de España por número de ingenieros, tamaño, presencia y huella nacional. CATEC está especializado en el desarrollo de soluciones tecnológicas y de I+D para ser transferidas a la industria, generando conocimiento a través de diferentes líneas de investigación.
Contamos con 10.000 metros cuadrados de instalaciones tecnológicas de última generación, equipadas con infraestructuras, laboratorios y equipos avanzados con los que perfilamos hoy las tecnologías del mañana. Además, disponemos de 2 centros de ensayo en vuelo con más de 300 días operacionales al año y un espacio segregado de 1.000 kilómetros cuadrados para plataformas autónomas, sistemas de misión y de guiado, navegación y control. Liderando y participando en proyectos de investigación europeos, en colaboración con empresas y entidades en el ámbito regional, nacional y europeo. FYCMA está situado en la provincia de Córdoba, en el epicentro de la comarca de Los Pedroches, en Pozo Blanco, y desde aquí tiene una sede que es donde tiene por un lado una área dedicada a laboratorios y un área donde se encuentran nuestros investigadores y nuestra parte técnica que da asistencia al resto de empresas. Pertenecemos dentro de los sectores o de la rama del conocimiento y la transferencia de la Consejería de Economía y Conocimiento. Laboratorio de referencia en seguridad alimentaria y como tal, como referencia que es creo que para todo el sur de la península ibérica, tiene una gran proyección en todo este ámbito, con lo cual cubrimos todas las patas del sector agroindustrial, desde el diagnóstico animal, su alimentación y su transformación de los productos que los animales generan en el sector agroindustrial para la transformación de los mismos y la comercialización. Entre todos constituimos un equipo multidisciplinar que nos permite ofrecer una visión global del sector agroalimentario, analizando cada una de las etapas de producción de los alimentos, desde que el producto está en el campo hasta que llega al consumidor final, valorando las necesidades que hay en cada etapa y ofreciendo soluciones innovadoras. Donde realizamos la resolución de casos clínicos para la detección de enfermedades en rumiantes y en ganado porcino, y para ello empleamos distintas técnicas de diagnóstico basadas en técnicas microbiológicas y moleculares. En las líneas que nos está marcando la sociedad y el mundo agrícola, donde CICAD debe estar es manteniendo la sostenibilidad de la producción primaria de la producción ganadera de Andalucía. The Innovarsilla Technology Center is an institution dedicated to boosting competitiveness and innovation in the Andalusian ceramics sector. Since its beginnings, the noble craft of ceramics has been an integral part of our society, and Innovarsilla combines this tradition to take it to new heights of sophistication and excellence. The Innovarsilla Foundation was set up in 2005 with a clear objective to bring together the most important manufacturers in the region to boost the competitiveness of the ceramics sector. Located in Bailen, a city where its pottery and ceramics tradition has been a fundamental pillar in their daily lives due to the abundance of quality clay, the foundation stands as the center of reference where research, innovation, and the latest artistic trends converge. In addition, as a technological agent, R&D activities are carried out with the aim of adding as much value as possible to the products and services of companies in the ceramics sector. Two main activities stand out: own projects and projects in collaboration with companies. Own projects, which are key in boosting the sector, tackling the most relevant challenges and exploring new opportunities that can be passed on to ceramic companies. Projects in collaboration with companies, where we work side by side with companies in the sector to address specific needs and develop innovative solutions that can be applied directly to their processes and products.
One of the projects carried out by Innovar Silla as a technological agent is GAP 3D for the generation of 3D printing prototypes with clays. Over the last decade, additive manufacturing has become increasingly popular, making its way into various industries such as aerospace, automotive, military, and healthcare. This is mainly because 3D printing is able to use multiple materials for a wide range of applications, while new materials and new applications continue to be developed rapidly. In addition, it offers countless advantages such as geometric and design freedom, production flexibility, minimization of the use of materials, and reduced time to market. The Innovar Silla Technology Center is also seeking to introduce this technology in the ceramics sector, a sector in which Andalusia is the second largest producer in Spain, with the area around Bailen accounting for 75% of the region's production. Traditional manufacturing processes in the sector, such as vacuum extrusion and uniaxial dry pressing, manual turning, manual pressing or casting, have limitations to a greater or lesser extent. Therefore, 3D printing applied to the traditional ceramics sector in Andalusia can offer new geometric opportunities or even final finishes and textures for consumer applications and market segments that have not been reached to date. The general objective of the GAP 3D project is to transfer the knowledge and specialization acquired by the applicant entity on innovative 3D printing methodologies and applications, developed expressly based on the requirements and capacities of the artisan and industrial ceramics sector, as well as its market challenges linked to applications in bioclimatic architecture, heritage, customized design, and neo-artisan pottery. To this end, work is being carried out on the creation of a methodology to control the preparation of ceramic pastes and their optimization for their application in 3D printing. Also, to promote sustainability through the introduction of circular economy strategies based on the recovery of waste and byproducts that, with a high level of existence in Andalusia, can be viable and advantageous for their incorporation in ceramic bodies and in obtaining complex geometric shapes that, when applied to 3D printing, allow pieces to be obtained that, to date, have been unfeasible for the ceramics sector. Furthermore, the aim is to transfer the knowledge and specialization acquired through the use of this technology to the ceramics sector and the creation of new innovative business models linked to 3D printing with clays, resulting from real market demands and valuations. The project is currently in full development, testing pastes and various designs for the proposed uses. Through the execution of GAP 3D, the main result is expected to be the effective introduction of digital manufacturing technologies based on 3D printing with clays in the traditional ceramic sector in Andalusia.
Foundation for Auxiliary Technologies in Agriculture, Technova, is a private non-profit entity made up of more than 120 companies and institutions that revolve around the auxiliary agriculture industry. Technova is a technology center whose purpose is the transfer of technology, knowledge and development, adding value through innovation and technological developments. The Experimental Center is an international showcase of technology applied to the intensive agriculture and the plastic, and a technological meeting place that offers answers to the current challenges of agriculture. A model fully compatible with protected spaces and respectful of the environment. Technova add value through its specialized and experienced technical areas, counting with doctors, specialists, and graduates for our 5 technical departments: industrial developments, biotechnology and bioprocesses, vegetable productions, greenhouses technology, and post-harvest technology. Technova is a world reference model in terms of research, development, and innovation applied in the field of the greenhouses. El Centro de Investigación CIDAF se ubica en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada. CIDAF es un centro de excelencia de investigación y desarrollo multidisciplinar, gestionado por una fundación sin ánimo de lucro en la que participan la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Agricultura y destacadas empresas andaluzas. Su misión es transmitir y generar conocimiento en torno a alimentos funcionales. Para conseguirlo, colabora con empresas agroalimentarias y otros grupos y centros de investigación. Los resultados de su trabajo se transfieren al sector productivo para contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas. Las actividades en las que se centra CIDAF para el desarrollo de alimentos funcionales son las siguientes: caracterización analítica de los componentes de los ingredientes bioactivos, usando técnicas separativas avanzadas como la cromatografía de líquidos y de gases acopladas a espectrometría de masas de alta resolución. Extracción, secado y purificación de ingredientes funcionales mediante una amplia variedad de técnicas como cromatografía preparativa, extracción con líquidos presurizados, extracción con agua subcrítica, extracción con fluidos supercríticos, extracción asistida con microondas, liofilización, secado en lecho fluido y spray dry. Evaluación de bioactividad, seguridad y mecanismos de acción de ingredientes funcionales. Incorporación de los ingredientes bioactivos en matrices alimentarias, cosmética o para alimentación animal, así como el aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria. Producción a escala piloto de alimentos funcionales o nutracéuticos. CIDAF cuenta con una planta piloto de 600 metros cuadrados dotada de sala blanca y del más avanzado equipamiento tecnológico para la formulación, elaboración y procesado de compuestos funcionales. Para llevar a cabo estas actividades, el CIDAF cuenta con un equipo multidisciplinar de investigadores, procedentes en su mayoría de la Universidad de Granada, compuesto por químicos, biólogos, farmacéuticos, bioquímicos, tecnólogos de los alimentos e ingenieros químicos, entre otros. CIDAF contribuye a fomentar y a fortalecer la competitividad de la industria agroalimentaria en nuestro país, mediante la innovación y el desarrollo tecnológico, transfiriendo a la misma el conocimiento, la investigación científica y experiencia de sus investigadores y técnicos para la obtención de nuevos alimentos y complementos nutricionales.